Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo una semana fantástica, llena de energía y buenas noticias. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho que hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en el universo de las series y telenovelas turcas, un tema que nos toca el corazón y nos hace reflexionar sobre la industria y sus dinámicas. El actor Can Yaman. Sí, el mismo que nos ha robado el corazón en Erkencikus y Bay J, el hombre que con su carisma y talento ha conquistado audiencias alrededor del mundo. Pero esta vez, no vamos a hablar de sus abdominales de acero, de su sonrisa deslumbrante, ni de sus romances de película que nos hacen suspirar. No, hoy vamos a centrarnos en algo mucho más serio, en algo que va más allá de la superficialidad y nos adentra en la complejidad de la fama y la percepción pública. Sus declaraciones contundentes y su reacción ante ciertas críticas que lo catalogan como un simple actor de usar y tirar. La verdad es que Can Yaman ha estado en el ojo del huracán en los últimos tiempos. Ha tenido proyectos muy exitosos, sí, es innegable, pero también ha lidiado con una presión mediática constante, a veces asfixiante y con juicios, a veces bastante injustos, sobre su talento y su valía como actor. Y parece que ha llegado a un punto en el que ha dicho basta, un punto de inflexión donde la paciencia se agota y la necesidad de defender la propia identidad profesional se vuelve imperiosa. Así que hoy vamos a analizar a fondo su reacción, sus palabras, cada matiz de su discurso, y vamos a intentar entender un poco mejor su postura y por qué ha decidido alzar la voz de esta manera, desafiando las etiquetas y los prejuicios. Creo que es importante escuchar todas las partes de la historia, analizar el contexto, y no quedarnos solo con los titulares sensacionalistas que a menudo distorsionan la realidad. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordaros a todos que si os gusta este tipo de contenido, si os interesa el mundo de las series turcas, el cine, y las noticias del espectáculo que van más allá del chisme y la frivolidad, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y así formar parte de esta comunidad que cada día crece más, una comunidad de amantes del buen cine y la televisión, que buscan análisis profundos y reflexiones constructivas. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoos contenido de calidad, contenido que os haga pensar, que os entretenga y que os conecte con vuestras pasiones. Así que ya sabéis, a suscribirse. Y ahora sí, pongámonos cómodos, preparad vuestro café o té favorito, relajaos, y vamos a hablar de Can Yaman y su explosiva reacción. La frase "no soy un actor de usar y tirar", no es una frase que uno diga a la ligera, no es una simple declaración de principios. Implica mucho, implica una lucha constante, una defensa apasionada de la propia valía profesional, un rechazo a la superficialidad, y sobre todo, una profunda frustración ante la percepción que algunos tienen de su trabajo, una percepción que minimiza sus esfuerzos y lo reduce a un simple objeto de consumo. Y es que seamos sinceros, Can Yaman, desde que saltó a la fama internacional, ha tenido que lidiar con muchos estereotipos, etiquetas que intentan encasillarlo y limitar su potencial. Se le ha encasillado en el rol del galán atractivo, se le ha criticado por su físico, a veces con comentarios hirientes e innecesarios, se le ha juzgado por sus romances, como si su vida personal fuera un espectáculo público, y a veces, se ha minimizado su talento actoral, ignorando su dedicación y su esfuerzo por perfeccionar su oficio. Creo que es importante recordar un poco su trayectoria, analizar su camino profesional para entender el contexto de sus declaraciones. Can Yaman no apareció de la noche a la mañana, no es un producto prefabricado de la industria del entretenimiento. Él estudió Derecho, sí, es cierto, pero siempre tuvo una pasión latente por la actuación, un llamado irresistible que lo impulsó a explorar su creatividad. Se formó en diferentes talleres y cursos, aprendiendo las técnicas y los secretos del oficio. Trabajó duro para perfeccionar sus habilidades, invirtiendo tiempo y esfuerzo en cada proyecto, y poco a poco fue consiguiendo papeles en diferentes series, ganando experiencia y construyendo su reputación. Es cierto que Erkencikus fue la serie que lo catapultó a la fama mundial, convirtiéndolo en un ícono internacional, y es innegable que su química con Demet Özdemir, su compañera de reparto, fue clave para el éxito arrollador de la serie. Pero reducir su carrera a ese único papel, a ese único momento de gloria, sería un error garrafal, una injusticia que ignora su trayectoria y su evolución como actor. Después de Erkencikus, Can Yaman continuó trabajando, asumiendo nuevos retos y explorando diferentes facetas de su talento. Protagonizó otras series como Bay J, que también tuvo bastante éxito, aunque no al nivel de la anterior.
Luego dio el salto a Italia, un movimiento audaz que demostró su ambición y su deseo de expandir sus horizontes profesionales. En Italia ha participado en varios proyectos, incluyendo la serie Viola come il mare, donde ha tenido la oportunidad de trabajar con profesionales de renombre y de demostrar su versatilidad como actor. Y es precisamente en Italia, en este nuevo escenario, donde ha tenido que enfrentarse a algunas de las críticas más duras, a los juicios más severos sobre su trabajo. Se le ha acusado de ser un actor sobrevalorado, de que su fama se debe más a su físico que a su talento, de ser un simple producto comercial, una cara bonita sin sustancia. Se han cuestionado sus habilidades actorales, se han minimizado sus logros, y se ha puesto en duda su capacidad para asumir roles más complejos y desafiantes. Y es comprensible que este tipo de comentarios lleguen a afectar a cualquiera, especialmente a alguien que se toma su trabajo en serio, que se esfuerza por mejorar cada día, y que aspira a ser reconocido por su talento y su dedicación. Es importante entender que Can Yaman no es solo una cara bonita, no es un simple objeto de deseo, no es un producto prefabricado de la industria. Es un actor que se dedica a su trabajo, que estudia sus personajes a fondo, que se prepara físicamente para los roles que interpreta, sometiéndose a rigurosas rutinas de entrenamiento y adaptando su alimentación para lograr la mejor versión de sí mismo. Es un actor que intenta aportar algo diferente a cada proyecto en el que participa, que busca la autenticidad y la conexión emocional con el público. Puede que no sea el mejor actor del mundo, nadie lo es, pero tampoco es justo catalogarlo como un simple actor de usar y tirar, ignorando su trayectoria, su esfuerzo y su pasión por la actuación. Y es precisamente esta etiqueta, esta percepción reduccionista de su trabajo, la que parece haberle molestado especialmente, la que ha detonado su reacción. En varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, Can Yaman ha expresado su frustración ante esta percepción que algunos tienen de él, una percepción que lo minimiza y lo deshumaniza. Ha defendido su trabajo con vehemencia, recordando su trayectoria, enumerando sus logros y destacando su dedicación a la actuación. Ha dejado claro que no está dispuesto a permitir que se le reduzca a un simple objeto de deseo, a una cara bonita sin sustancia, a un producto comercial desechable. Su reacción, en mi opinión, es totalmente comprensible, humana y justificada. Imaginaos estar constantemente bajo el escrutinio público, que cada uno de vuestros movimientos sea analizado y juzgado, que se os juzgue por vuestro aspecto físico, a veces con comentarios crueles e hirientes, que se minimice vuestro talento, que se ponga en duda vuestra valía, y que se os catalogue como un simple producto comercial, ignorando vuestro esfuerzo y vuestra dedicación. Después de un tiempo es normal que uno explote, que diga basta, que levante la voz y defienda su identidad y su dignidad. Pero ¿por qué esta percepción de actor de usar y tirar? ¿Por qué esta tendencia a minimizar su talento y a reducirlo a un simple objeto de deseo? Creo que hay varios factores que contribuyen a ello, una combinación de elementos que alimentan esta percepción distorsionada. En primer lugar, la fama repentina, el ascenso meteórico a la popularidad. Cuando uno alcanza la fama de forma rápida e inesperada, es fácil que se le vea como una estrella fugaz, como algo pasajero, como un fenómeno mediático efímero. En segundo lugar, el estereotipo del galán, la tendencia a encasillar a los actores guapos en roles similares, limitando su capacidad para demostrar su versatilidad y explorar diferentes facetas de su talento. En la industria del entretenimiento, a menudo se tiende a encasillar a los actores guapos en roles similares, lo que dificulta que demuestren su versatilidad y rompan con las expectativas. Y en tercer lugar, la presión mediática, la constante atención de los medios de comunicación, que a menudo se centran en los aspectos más superficiales de la vida de los famosos, contribuyendo a crear una imagen distorsionada de su trabajo y de su personalidad. Los medios de comunicación a menudo se centran en los aspectos más superficiales de la vida de los famosos, en sus romances, en sus escándalos, en su aspecto físico, ignorando su trabajo y su dedicación. En el caso de Can Yaman, creo que estos tres factores han jugado un papel importante. Su fama repentina, su atractivo físico, y la constante atención de los medios han hecho que sea fácil para algunos verlo como un simple actor de usar y tirar, un producto comercial desechable. Pero como he dicho antes, esta percepción es injusta, reduccionista y no refleja la realidad de su trabajo, su trayectoria y su potencial. Ahora, ¿qué podemos esperar de Can Yaman en el futuro? ¿Cómo responderá a estas críticas y cómo defenderá su carrera? Creo que su reacción es una señal de que está dispuesto a luchar por su carrera y por su reputación como actor, que no se rendirá ante las críticas y que seguirá trabajando duro para demostrar su valía.
Es posible que lo veamos tomando decisiones más arriesgadas, aceptando roles más desafiantes, explorando diferentes géneros y formatos, y buscando proyectos que le permitan demostrar su talento y romper con los estereotipos. También creo que es importante que el público le dé una oportunidad de demostrar su valía, que lo juzgue por su trabajo y no por su aspecto físico, que le permita mostrar su talento y su versatilidad. Que no nos quedemos solo con los estereotipos, que veamos sus trabajos con una mirada crítica y objetiva, y que juzguemos su talento por lo que vemos en pantalla, por su interpretación, por su capacidad para conectar con el público, y no por lo que dicen los demás, por los prejuicios y las etiquetas que intentan encasillarlo. Es cierto que Can Yaman no es perfecto como nadie lo es. Tiene sus defectos, sus errores, sus áreas de mejora. Pero también tiene muchas cualidades, un talento innegable, una pasión por la actuación, una dedicación a su trabajo, un carisma que lo conecta con el público. Es un actor que se esfuerza por mejorar, que se toma su trabajo en serio, y que tiene una gran pasión por lo que hace. Y creo que merece el respeto y la oportunidad de demostrar de lo que es capaz, demostrar su talento y de romper con los estereotipos. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy competitiva, despiadada y que es fácil caer en la trampa de las etiquetas y los prejuicios, que a menudo limitan el potencial de los actores y las actrices. Es importante que seamos conscientes de esto y que no contribuyamos a perpetuar estos estereotipos, que no alimentemos los prejuicios y que apoyemos a los actores y a las actrices que luchan por romper con las etiquetas y demostrar su talento. Creo que la reacción de Can Yaman es un reflejo de una problemática más amplia en la industria del entretenimiento, una problemática que afecta a muchos profesionales. La tendencia a encasillar a los actores, a juzgarlos por su aspecto físico, a minimizar su talento y a reducir su valor a su atractivo físico es algo que afecta a muchos profesionales, especialmente a las mujeres, que a menudo son juzgadas por su apariencia y no por su talento. Y es importante que seamos conscientes de esto y que luchemos contra esta tendencia, que apoyemos la diversidad y la inclusión en la industria del entretenimiento y que valoremos el talento por encima de la apariencia. En definitiva, creo que la frase "no soy un actor de usar y tirar" es una declaración de intenciones, una defensa apasionada de la propia valía profesional, un rechazo a la superficialidad y una llamada a la reflexión sobre la forma en que juzgamos a los actores y a las actrices, sobre la forma en que consumimos el entretenimiento y sobre la forma en que contribuimos a perpetuar los estereotipos y los prejuicios. Can Yaman ha demostrado ser mucho más que una cara bonita, mucho más que un simple objeto de deseo. Ha demostrado ser un actor con talento, con pasión, con dedicación y con ganas de seguir creciendo y mejorando. Y creo que merece el apoyo y el reconocimiento del público, que merece una oportunidad de demostrar su valía y de romper con los estereotipos. Espero que este análisis os haya resultado interesante y que os haya ayudado a entender un poco mejor la postura de Can Yaman, sus motivaciones y sus desafíos. Creo que es importante escuchar todas las partes de la historia, analizar el contexto y no quedarnos solo con los titulares sensacionalistas que a menudo distorsionan la realidad. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Estáis de acuerdo con la reacción de Can Yaman? ¿Creéis que se le juzga injustamente? ¿Qué esperáis de su carrera en el futuro? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y debatir sobre este tema. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, me ayudan a entender vuestras perspectivas y a mejorar mi contenido. En resumen, hoy hemos analizado la explosiva reacción de Can Yaman ante las críticas que lo catalogan como un actor de usar y tirar. Hemos visto que esta frase implica una defensa de la propia valía profesional y una frustración ante la percepción que algunos tienen de su trabajo. Hemos hablado de su trayectoria, de los estereotipos a los que ha tenido que enfrentarse, y de la importancia de darle una oportunidad de demostrar su talento. También hemos reflexionado sobre la problemática más amplia de la tendencia a encasillar a los actores y a juzgarlos por su aspecto físico. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y que os haya ayudado a entender un poco mejor la postura de Can Yaman. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final de el vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoos contenido de calidad. Y ahora os animo a que dejéis vuestros comentarios abajo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema y debatir sobre ello. ¿Estáis de acuerdo con la reacción de Can Yaman? ¿Creéis que se le juzga injustamente? ¿Qué esperáis de su carrera en el futuro? Vuestros comentarios son muy importantes para mí.
Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y así formar parte de esta comunidad que cada día crece más. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoos contenido de calidad. Así que ya sabéis, a dar me gusta, a compartir y a suscribirse. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.